Buenas chicos, vamos a trabajar el tema de valor absoluto y opuesto de un número que corresponde todavía a la tercera guía de trabajo de la semana del 27 al 31 de julio. Lo primero que vamos a definir es lo que corresponde al concepto de valor absoluto de un número entero. Dice que el valor absoluto de un número entero es la distancia que separa al número de la posición del cero. En general, el valor absoluto de un número cualquiera es su valor numérico sin tener en cuenta su signo. Por ejemplo, digamos, cuando hablamos de valor absoluto, si lo vemos gráficamente, yo nada más diría que si, por ejemplo, tengo al menos 2, ¿verdad? Que en este caso, estas barritas que aparecen acá en el ejemplo 1, que son unas barritas y dentro de las barritas hay un menos 2, esas barritas es lo que se llama valor absoluto. O sea, valor absoluto se va a representar por medio de dos barritas. Y dentro de esas dos barritas escribimos al número. Estas barritas que ustedes, bueno, que aquí acabo de dibujar. Entonces, dentro de ese número pondríamos, dentro de esas barritas, perdón, pondríamos el número al cual le voy a calcular el valor absoluto. Entonces, vea que dice que el valor absoluto es una distancia. Entonces, si yo quiero saber cuál es el valor absoluto del menos 2, es lo mismo que yo dijera. ¿Cuál es la distancia que hay del menos 2 al 0? Entonces, si ustedes ven, yo cuento ¿cuántos espacios? 2 espacios. Eso es el valor absoluto. Vea que aquí, por ejemplo, está solamente el 2, porque es nada más la distancia. No me importa el signo, porque yo nada más contaría espacios. Ahora veo lo que pasa con el segundo. Igual, el valor absoluto del 2, entonces es la distancia que hay del 2 al 0. Cuento igual los mismos dos espacios. Entonces no importa, vea que en este caso igual, me dio el mismo resultado, porque tanto el menos 2 como el 2, ambos están a la misma distancia del 0. No importa que sea negativo uno y positivo el otro, porque al final el valor absoluto es simplemente una distancia. Ahora, ¿qué es lo que sí va a ser diferente? Que ahí, como siempre en matemática existen sus excepciones, ¿verdad? Cuando yo en un valor absoluto tengo el negativo, pero por fuera de las barritas, como pasa aquí. ¿Lo ven? Que el negativo está por fuera. Entonces, si el negativo está por fuera, el resultado sí va a ser negativo. O sea, este negativo que ustedes ven aquí en el resultado, que es menos 2, es el negativo que se encuentra por fuera de las barritas. Porque el valor absoluto del menos 2 es 2, como lo teníamos acá, ¿lo recuerdan? Pero como tiene el negativo por fuera, el negativo hay que mantenerlo. Eso es una excepción que pasa en los valores absolutos. Lo mismo cuando tengo el valor absoluto de 2, pero tengo el negativo por fuera. Entonces, cuando el negativo está por fuera, que pasa como en este ejemplo 4, entonces el resultado es negativo. Y viene un cuadrito azul que ustedes tienen ahí también en la guía de trabajo, que dice que es importante resaltar que cuando en un valor absoluto el menos se encuentra fuera de las barras, ¿verdad? Que está el negativo, las barritas y el número adentro, como acá, como este ejemplo que puse acá, el resultado siempre será negativo, sin importar el signo que tenga el número adentro, ¿verdad? Entonces, vemos que así como en resumido, tanto el ejemplo 1 como el ejemplo 2, si el valor absoluto no hay negativo por fuera de las barritas, el valor absoluto siempre es positivo. Eso es lo que en sí encierra lo que pasó en el ejemplo 1 y en el ejemplo 2. Pero cuando tengo un valor absoluto donde el negativo está por fuera de las barritas del valor absoluto, el resultado va a ser negativo. Eso es lo único que tenemos que dominar de esta parte. Eso es calcular el valor absoluto. Ahorita lo vemos con el cotidiano número 12, para que ustedes se ubiquen un poquito cómo sería a la hora de dar las respuestas, ¿verdad? Que vamos a continuar ahora con el otro concepto. Este tema es valor absoluto, que sería esto que acabamos de ver. Así de sencillo es, ¿verdad? Entonces, si tengo valor absoluto sin negativos por fuera de las barritas, los resultados siempre son positivos. Si tengo valores absolutos con negativo por fuera de las barritas, el resultado va a ser negativo. ¿Verdad? O sea, lo que en realidad me importa es que haya o no hayan negativos por fuera de la barrita. Dentro de las barritas pueden ser positivos o pueden ser negativos, que eso no me va a afectar. Es si hay un negativo por fuera. Si hay un negativo por fuera,
el resultado va a ser negativo. Si no hay negativos por fuera, el resultado va a ser positivo. Vamos ahora con el concepto de opuesto de un número. Ya que la misma palabrita opuesto, bueno, yo me imagino que ya muchos de ustedes saben que es algo opuesto, es algo contrario. Entonces, dice que el opuesto de un número es el número que al ser sumado con él da como resultado el cero. ¿Por qué? Porque son de signos contrarios. El opuesto de un número tiene el mismo valor absoluto, pero el signo es contrario. El opuesto del 0 es 0. Solo eso es la única excepción que hay, porque el 0 no tiene signo, ¿verdad? Entonces, el opuesto del número 0 es el 0, ¿ok? Solo ese es el mismo número porque es neutro, ¿verdad? Ahora veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, si tengo 10 positivo, entonces el opuesto sería menos 10. Si tengo menos 25, entonces el opuesto sería 25 positivo. Si tengo menos 18, el opuesto sería 18 positivo. Y aquí agregué algunos otros ejemplos también, para que tal vez ustedes me ayuden. Por ejemplo, el opuesto de 14, ¿cuánto sería? ¿Alguno que quiera contestarme? Ahí nada más activa el micrófono. Ajá, sería 14 negativo. O lo mismo que decir menos 14, exactamente. El opuesto de menos 35. Más 35. Más 35. 35, ajá. Aquí, algo importante. El signo más, recuerden que por lo general no se acostumbra a poner. Ahora, si ustedes lo ponen, no hay problema. Pero tratemos de no ponerlo. Ya con solo que pongamos nada más el 35, ya se sobreentiende que es positivo. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Y por último, el opuesto de 534. Menos 534. Exactamente, menos 534. Entonces, cuando vamos a decir que un número es negativo, nada más decimos de primero menos y el número. Por ejemplo, en el caso del opuesto de 14, entonces menos 14. El opuesto de menos 35, entonces decimos solamente 35. Con solo decir el número, se sobreentiende que es positivo. O sea, no hace falta ponerle el más. Ahí en esos otros ejemplitos vienen así como para retomar y recalcar que lo opuesto de lo positivo es lo negativo. Pero en matemática, lo positivo no se le acostumbra a poner nada. Entonces se pone solo el 35 solito. Y en el caso del 534, entonces sí, el opuesto es menos 534. ¿Ok? Ahora vamos a ver esto que acabo de hacer es la explicación de esta semana. Y así como estaba aquí, así lo tienen ustedes en la guía de trabajo. Vamos ahora a ver un tirito, el cotidiano número 12, que ustedes lo tienen en el folletito, para que nos ubiquemos un poquito qué es lo que hay que hacer en esas actividades. Ok, aparece así, son 4 partes. En una primera página están estas 3 partes, creo que es la página 41, ajá. En la página 41 aparecen estas 3 partes y en la página 42 la última parte, la cuarta parte. Ok, entonces, vea que se ven que son bastantes, ¿verdad? E incluso hay unos aquí al final que si ustedes se fijan están con letras, pero no importa. Veamos, ve, estos aparecen con letras. En un valor absoluto, a mí lo que me debe de interesar simplemente es, yo tengo las barritas, ¿verdad? Si por fuera de las barritas no hay nada, ¿verdad? Que no haya nada, el resultado siempre va a ser positivo. Positivo lo que esté dentro de las barritas y punto. Entonces, si hay letras, por ejemplo, digamos aquí, así como para, bueno, aquí este no me sirven porque tienen negativos afuera, ahorita lo hacemos entonces. Entonces, no importa si es una letra, digamos, si yo tuviera, voy a inventarme aquí un ejemplito y lo hago acá. Si yo tengo valor absoluto de M, minúscula. Entonces, a mí lo que me interesa es fijarme, ¿hay algo fuera de las barritas? No, entonces simplemente pongo lo que está aquí adentro, positivo. Eso es todo. Así como está, M, y ya. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el otro caso? Si yo tengo las barritas
pero por fuera de las barritas sí hay un negativo, ¿verdad? Si hay un negativo por fuera de las barritas, el resultado sí va a ser negativo. ¿Ok? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que saber, nada más. Entonces, ustedes se fijan, por ejemplo, en el A no hay nada en las barritas, positivo. En el B no hay nada por fuera de las barritas, positivo. En el C hay un menos por fuera de las barritas, ese va a ser negativo. Y así sucesivamente. Cuando lo pongan en el formulario, no dejen espacio entre el negativo y el número. Pónganlos pegaditos. O sea, si tienen que poner -8, pongan el menos y el 8 de seguido. Si le dejan espacios, el formulario se lo va a poner malo. Pero aún así ustedes pueden ver cuál es la respuesta correcta y va a decir -8. Entonces no me tienen ni que preguntar, profe, es que yo puse -8 y siempre me la puso mala. Eso es porque seguro le puso un espacio. Por eso les estoy diciendo no le pongan espacios. Pero usted puede ver la respuesta, si es el mismo número y simplemente fue un error de espacio o algo que se lo dio, pero sí está bueno. Y también eso es algo que yo lo voy a lograr ver para que no se asusten que después no van a estar en inicial o en intermedio o lo que fuera. Ahora yo también lo puedo ver y yo veo que sí lo hizo bien. Entonces no habría ningún problema con eso. Ahora, en el caso de la segunda parte, son opuestos. Entonces no importa, igual que hayan letras. Simplemente recuerden que el opuesto es la misma cantidad, pero con signo contrario. Entonces, si aquí dice -h, ¿qué sería el opuesto? Y quitarle el menos, entonces nada más queda la h solita. Si aquí dice -m, vea que esta m es mayúscula, entonces tengan mucho cuidado a la hora de ponerlo en el formulario. Tienen que poner la mayúscula, solo que si aquí no tiene negativo, es porque el opuesto es negativo. Una -m sería mayúscula. Y lo mismo con los numeritos. Igual aquí nada más recordemos el caso del 0, el caso específico del 0, que el opuesto es el mismo 0. Ahí no habría ningún problema, ¿verdad? La respuesta es el mismo 0. Bueno, ya ahí les estoy dando casi que las respuestitas. Luego, en la parte 3, dice, escriba en el paréntesis la letra que corresponde a cada situación. Entonces, digamos, aquí dice A, B, C y D. La idea es que ustedes lo asocien aquí. Ok, si ustedes se fijan, hay dos que tienen 100 y hay dos que tienen 250. Pero también en las respuestas hay dos con 100 y hay dos con 250. Pero si ustedes observan, hay 2 con 100 porque un 100 está negativo y un 100 está positivo. Y hay un 250 positivo y un 250 negativo. Eso va a ser de acuerdo al problema. Si, por ejemplo, en el problema habla de norte, el norte, ¿qué indicaba? ¿Positivo o negativo? Eso es para que alguno me lo conteste. A ver si lo recuerda, que lo vimos al principio de la materia. ¿Cómo sería el norte? ¿Una cantidad positiva o negativa? Positiva. Positiva. Y entonces el sur, ¿qué sería? Negativa. Negativa, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que yo tendría que ver? Ah, bueno, que como todos son distancias, todos van los numeritos a estar dentro de valores absolutos, porque recuerden que las distancias son valores absolutos, o más bien los valores absolutos son distancias. Entonces, yo lo único que tengo que fijarme es que si aquí dice 100 metros al norte, entonces dentro del valor absoluto debería de estar un 100 positivo, porque ustedes me dijeron que norte indicaba positivo. Entonces ya ahí le soplé la primera. Ya sabemos que la A iría donde está el valor absoluto del 100 positivo. Y así lo hacemos con los demás. Si hablo de sur, ya sabemos, ya ustedes me dijeron que es negativo. Este también ya sabemos qué signo es, o lo deben de saber. Oeste también ya sabemos. De hecho, están los 4 puntos cardinales acá. Entonces, así nada más lo que tengo que fijarme es que si me hablaba de norte, es el que tiene el positivo adentro. Si me habla de sur, es el que tiene el negativo adentro, porque sé que norte es positivo y sé que sur es negativo, ¿verdad? Entonces, para que lo tomen en cuenta cuando nada más hagan aquí la asociación. Y la última parte tienen que escribir la situación opuesta a lo que está ahí. Entonces, por ejemplo, no voy a decirlas con esas que están ahí, voy a tratar de decir una diferente para digamos, no soplarles las que están ahí. Si yo digo,
que camino 100 metros al este, ¿qué sería lo contrario? El oeste. Exactamente, que camino entonces 100 metros al oeste. O sea, debo de decirlo con todas las palabras. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si por ejemplo ahí dice una deuda de 100,000, entonces, ¿qué es lo contrario de una deuda? Bueno, ustedes verán qué es. Entonces ponen una, lo contrario de 100,000. Tienen que escribirlo completo. Y en el formulario también tienen que escribirlo con palabras. Ahora, en esta parte del formulario, yo puse una respuesta que les va a sonar como correcta. Con solo una falta ortográfica que ustedes cometan, podría ponérsela mala. Pero les vuelvo a decir, ustedes se pueden fijar que aunque la pongan mala, si la palabra es la misma, o sea, la misma que ustedes pusieron, solo que tal vez con una falta ortográfica, porque puede ser que hayan puesto oeste con H, por ejemplo, y oeste sin H. Entonces yo lógicamente lo escribí sin H, pero usted me lo puso con H, pero en realidad dice oeste, que al final lo que me interesa es que si sabe usted que lo contrario del este es el oeste. Eso es lo que a mí me interesa. Entonces, para que no se asusten, si en esta parte donde ustedes ponen las cositas les salga como malas, no es necesariamente que estén malas. Tienen que fijarse en la respuesta que es correcta, porque siempre a ustedes se les va a poner, se les marca mala y viene cuál es la que es correcta, para que ustedes supieran, digamos, corregir, ¿verdad? Cualquier cosa que tengan malo de eso. Entonces, en estas partecitas, cuando involucran palabras, puede tender mucho a que con solo que yo pusiera una oración empezando con mayúscula y ya usted no lo puso con mayúscula, ya se la va a poner mal. Pero al final yo aquí no estoy calificando ortografía, ¿verdad? Aquí yo estoy calificando otra cosa. Pero entonces ustedes sí se pueden fijar y ver que sí lo escribieron bien, que simplemente es el formulario, que cuando yo ingresé la respuesta la ingresé con otras letras diferentes a las que tal vez ustedes pusieron, ¿verdad? Lo que sí tienen que fijarse es que en sí la esencia de la respuesta sea la misma, ¿verdad? Que sea que nada más fallaron porque fallaron en una mayúscula, una minúscula, no porque pusieron una palabra que nada que ver, que si por ejemplo estábamos trabajando con lo del este y lo correcto era oeste, pero alguien puso norte, y nada que ver norte, ¿verdad? O sea, lo contrario de este no es norte. Entonces ahí no pueden asumir que sí lo hicieron bien, no, ahí sí lo hicieron mal, porque pusieron algo que nada que ver. Lo que sí puede ser es que hayan puesto oeste con H, pero al final es oeste. O sea, si uno lo lee, lee oeste. Que esté mal escrito es otra cosa. Pero entonces en sí, la esencia sí está bien, porque lo contrario de este es el oeste. Simplemente fue una falta ortográfica lo que hizo que estuviera mala, pero no estaba mala. ¿Verdad? Así para que lo tengan en cuenta. Muchas gracias por la atención y esto es lo correspondiente a esta semana.